Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a realizar un cuadro comparativo entre los dos más grandes escritores rusos de todos los tiempos, Lev Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky. Esto fue una sugerencia que me hicieron en comentarios. La idea de esta comparativa no es decidir cuál es el mejor escritor, sino revelar las características de ellos dos para que más gente se anime a leerlos. Bien, partamos por un dato concreto. Tolstoy vivió entre 1828 y 1910, es decir, vivió 82 años, mientras Dostoyevsky vivió entre 1821 y 1881. Vivió 59 años. Es decir, eran contemporáneos. Y la diferencia de edad entre ellos era de 7 años solamente. Dostoyevsky era el mayor. Estos dos autores representan para mí el ideal de equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que uno no tiene, el otro lo complementa. No son escritores que se contrapongan. Son escritores que se complementan y a través de ellos uno puede ver un cuadro completo a partir de sus características. Si se fijan bien en la miniatura del video, coloqué el nombre de Tolstoy arriba y el de Dostoyevsky abajo. No porque prefiera a Tolstoy, sino por el simple simbolismo. Ya verán por qué. Mientras Tolstoy era un aristócrata, pertenecía a una importante familia de la nobleza, es decir, estaba en la cúspide de la escala social. Dostoyevsky era un pequeño burgués. Su familia estaba un poco más abajo en la escala social. Tolstoy arriba, Dostoyevsky abajo. Mientras la literatura de Tolstoy evoca luz, es decir, naturaleza, campo ruso, la vida de la persona real en la superficie, con todos sus contornos bien delineados, sus figuras claras tanto de los personajes como del paisaje. Dostoyevsky, en cambio, evoca oscuridad, profundidad. Pero no me refiero a una profundidad bajo el suelo, sino del alma. El terreno de Dostoyevsky es el interior de la mente humana. Sus historias se desarrollan ahí. Es por eso que puse a Tolstoy arriba, en la superficie, y a Dostoyevsky abajo, en las profundidades. Esos son sus respectivos terrenos en donde se mueven. Tolstoy, luminosidad. Dostoyevsky, oscuridad y profundidad. Como les decía, en Tolstoy predomina la naturaleza nítida, es decir, su literatura tiene un paisaje completamente nítido, claro. Lo podemos apreciar como lectores en todo su esplendor. En cambio, el paisaje de Dostoyevsky es absolutamente borroso, poco definido, extraño. A pesar de que muchas de las novelas de Tolstoy también tienen partes que se desarrollan en la ciudad, aún así se puede sentir el poder de lo vivo, de lo natural, incluso en escenas nocturnas. La literatura de Tolstoy es definida, perdonen la expresión, es de alta definición. En cambio, Dostoyevsky usa como escenario principal mayoritariamente la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad es la cuna de las desgracias. Es allí donde está presente el arte de Dostoyevsky. Pero no es una ciudad nítida. El paisaje de las novelas de este autor, como les decía, es totalmente borroso, neblinoso, poco definido. Es un paisaje ignorado. Porque el interior de los personajes es lo que interesa. Los conflictos internos son los protagonistas. Por lo mismo, a Tolstoy se le considera más un novelista de tipo
sociológico, porque gracias a la claridad con que observa al ser humano, tanto en su interior como en su exterior, comprende el movimiento de los grupos sociales. En la novela de Tolstói puedes ver con claridad los mecanismos que mueven a la sociedad. Tiene personajes y análisis muy psicológicos también, pero los usa como base para entender los movimientos del hombre en el mundo. En cambio, Dostoyevsky es un novelista 100% psicológico. En Dostoyevsky abunda el misterio, abundan las enfermedades, los dilemas morales, la conciencia. Sus personajes parecen no tener rumbo, están perdidos, son ajenos a la realidad. ¿Por qué? Porque están por sobre ella. Bien, decíamos que Tolstói era sociológico, pero también rebosa salud y fortaleza. Era un escritor lleno de vigor, por lo tanto, la salud era un aspecto fundamental a la hora de escribir. Lo mismo para Dostoyevsky, pero en este caso no es salud, sino enfermedad. Recordemos que Dostoyevsky padecía de epilepsia, y esto era importante para su literatura. Hay escenas en Ana Karenina en que Levin, el personaje que hace de alter ego de Tolstói, es decir, Tolstói dentro de la novela, trabaja con los campesinos y se nota que posee un físico resistente, vigoroso, y esa salud lo dotaba de una capacidad de observación minuciosa y poderosa, una concentración especial para ver el mundo, capaz de ver y retratar la realidad de una manera única. Como dice el escritor de Lolita, el autor de Lolita Nabokov, Tolstói sabía respetar el tiempo real del hombre, y eso pocos lo podían lograr. Por su lado, Dostoyevsky, como les decía, padece epilepsia, está enfermo. Según el escritor Stefan Zweig, Dostoyevsky vive constantemente la muerte en vida. Esto debido a su enfermedad, y conoce el verdadero terror, el terror de dejar de existir, y por ello siente que debe vivir intensamente, y sus personajes lo hacen por él. Uno es representante de la salud y el otro de la enfermedad. Un aspecto en que coinciden es en que los dos son buscadores. Escriben buscando algo, buscan respuesta de sus propios conflictos. El conflicto de Tolstói estaba en su mente, lo expliqué en el video pasado. Lo estético versus lo ético. Él tenía el problema que era un noble privilegiado y sabía que existían injusticias sociales y vivía con ese dilema en su mente, el de la desigualdad. En cambio, el conflicto de Dostoyevsky era externo. No quiero decir que Dostoyevsky no se cuestionaba existencialmente en su mente. Claro que lo hacía, pero él tenía claro lo que quería. ¿Qué es lo que quería Dostoyevsky? Pues lo quería todo. Quería vivir al máximo, tanto lo correcto como lo incorrecto, lo moral como lo inmoral. Quería extinguirse en pro de sentir al máximo, por lo que su lucha real y concreta era externa, una lucha por sobrevivir a las injusticias de su encarcelamiento, de sus destierros, de su pobreza y su enfermedad. Y de ahí nace su literatura, de esa lucha por mantenerse vivo en medio de la desgracia, una lucha contra su destino. Por lo tanto, la lucha de Tolstói era interna en su mente y la reflejaba en su literatura mediante lo externo. Su mente, lucha interna, su literatura, lo externo. Ahí desarrollaba su problemática. En cambio, Dostoyevsky, su lucha era externa. Debía pagar muchas deudas y desarrollaba todo esto que le sucedía externamente en su literatura de forma interna. Se contraponen, son complementarios.
Los dos utilizan la literatura como complemento de sus propias vidas, viven gracias a su escritura. Sobre todo Dostoyevski, que siempre estaba endeudado, que debía escribir para cumplir con lo que se le pedía. ¿Y cómo logras una obra de arte en medio de la presión y la desgracia? Fácil, alimentándote de ella, de la desgracia. El dolor para Dostoyevski era su inspiración. Dostoyevski convirtió sus desventajas en ventajas. Ama el sufrimiento, lo abraza. Cualquier persona sucumbiría a él, pero no Dostoyevski. No este hombre cuya pasión es experimentar, cuya pasión es sentir más fuerte que nadie. Mientras que para Tolstoy, su vida acomodada, que en apariencia es una ventaja, terminó siendo una desventaja porque lo atormentaba éticamente. Pero al igual que Dostoyevski, convirtió aquello en arte. Los dos, en sus diferentes técnicas, tocaron las temáticas más profundas del hombre. Los principales cuestionamientos del hombre aparecen en sus novelas. El problema con Dios, con la libertad, con la vida y la muerte, dilemas existenciales. Un simple ejemplo, en Ana Karenina, Tolstoy toca el tema del adulterio y se va entrecruzando ese tema con muchas otras temáticas tan vitales como esta, tan vitales para el hombre. Lo mismo que Dostoyevski en Los hermanos Karamazov, donde el tema inicial, el impulsor de la novela, es el parricidio, un tema fundamental para él, pero también lo va entrecruzando con una gran variedad de otras temáticas igualmente trascendentes. Bien, tuve que borrar la pizarra porque no me iba a caber lo que seguía, así que si quieren ver lo que estaba escrito tienen que retroceder el video. Bien, en Tolstoy esos cuestionamientos de los que yo les hablaba no se aprecian a simple vista en sus novelas, porque están escondidos bajo las acciones y movimientos de los personajes. Por lo tanto, es un autor más racional. Y por eso, por esta racionalidad, es que le gusta tanto a Vladimir Nabokov. Nabokov era un fan de Tolstoy. A Nabokov le gusta mucho lo metódico que era Tolstoy para escribir. Cuando sus personajes no decían lo suficiente con sus acciones, el mismo Tolstoy incluía aclaraciones para que el mensaje realmente se entendiera. Tenía la capacidad de estructurar todo muy bien. Dostoyevski, en cambio, era un autor más intuitivo. Y por esta característica le gustaba mucho más al escritor Stefan Zweig. Por cierto, si quieren saber más de Dostoyevski, les recomiendo el libro de Stefan Zweig, Tres Maestros. Como les decía, Dostoyevski es más intuitivo, sus cuestionamientos se confunden y se mezclan en el territorio de lo subjetivo. A pesar de que se nota que hace una planificación y una estructura como lo hacía Tolstoy, él se deja llevar mucho más por lo que siente, demuestra su apasionamiento por lo que escribe. Por eso en muchas ocasiones Dostoyevski te conmueve o simplemente te hace reír, las dos cosas en una misma novela. Exagera y amplifica sus ideas constantemente. Y eso es justamente lo que no le gusta a Nabokov. Él interpreta esto como un exceso de sentimentalismo. Pero no es así, porque en este escritor prima la deformación y la improvisación, sobre todo cuando sufría episodios de epilepsia y olvidaba todo lo que había escrito con anterioridad. Por ejemplo, esto sucedió en Los demonios. En esta novela, Dostoyevski sufrió episodios de epilepsia y llegó un momento en que no recordaba nada de lo que había escrito, lo que dificultaba mucho su trabajo. O quizá, al contrario, lo hacía único. Como decía Stefan Zweig, Dostoyevski buscaba superar la realidad, por lo que sus personajes están fuera de ella. Son personajes que apuntan al infinito y no buscan ningún fin concreto, solo buscan la intensificación.
Y ese exceso de expresión que hay en Dostoyevsky hace que realice una innovación dentro de la novela, ya que la intensa cantidad de diálogos que utiliza lo lleva a que las voces de los personajes se independicen y se contrapongan entre sí. Es decir, que cobren vida propia, se escinden de la propia voz del autor, generando lo que se conoce como polifonía. Una novela con distintas voces. Por su parte, Tolstói no poseía esa capacidad. Sus novelas solo tienen una sola voz, la voz del autor. Y como en Tolstói predomina una sola voz, los personajes siguen esas mismas ideas, están en una misma línea. En Dostoyevsky, en cambio, no hay un acuerdo entre las voces, no hay un flujo continuo, sino un constante entrecruzamiento y constantes confrontaciones, incluso contra la misma voz del autor. Bien, hemos llegado al final del paralelo. Me parece que fue muy útil y muy interesante para los que quieren leer a estos dos autores y entender un poco sus características, en qué se diferencian, en qué se parecen, ya que al conocer aquello pueden abordarlos y entenderlos mejor al momento de leerlos. ¿Cuál de estos autores es el mejor? Bueno, eso va a depender de cada lector, es imposible decir cuál es mejor que otro. Va a depender simplemente de si ustedes como lectores tienen en su interior más alma de Tolstói o más alma de Dostoyevsky. ¿A quién prefiero yo? Eso será siempre un secreto, a no ser que este video alcance al menos unas 10.000 visualizaciones, 20.000 reproducciones, no sé. Bien, espero que les haya gustado y que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima semana.